En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, hoy jueves 20 de febrero. Soy Natalia Aranguis y en reemplazo de Jorge Pomar, quien ha tomado unas merecidas vacaciones, comenzamos Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. www.municipiosporchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales: Ideal, Copiapó 101.3 FM, Concepción 88.1, Los Ángeles 100.5 y Santiago 92.1. Si nos quieres preguntar algo, por favor escriben a nuestro WhatsApp más 569-8868-4923. Y por favor venos en nuestra página web www.radioagricultura.cl, en nuestro sitio en YouTube, en el canal 188 de Sapin TV y el 143 de GTD. Vamos a comenzar hablando de actualidad y política con el alcalde Daniel Reyes, abogado y jefe comunal de la Municipalidad de La Florida. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Natalia, muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando sobre el tema de las tomas porque este 27 de febrero, es decir, en 7 días más, se va a iniciar el desalojo escalonado de la megatoma de San Antonio, donde son cerca de 4.000 familias, como unas 10.000 personas que ocupan un terreno de más de 250 hectáreas en el Cerro Centinela en San Antonio. Y hay varios problemas aquí. Una que es la emergencia habitacional, porque no saben dónde ponerlos, o sea, no hay dónde ponerlos, mejor dicho, y tampoco tienen todos los carabineros para sacar a 4.000 familias. ¿Y qué se hace con...? Yo vi unas fotos en Google Maps y es una ciudad, o sea, no es como que, no es lo que nosotros veíamos en los 80 en las tomas que eran medias aguas. Estas son casas. Alcalde, ¿usted tiene tomas en su municipio? Sí, efectivamente, también tenemos una toma bien relevante que se generó también en el mismo periodo que la toma de San Antonio. Inició hacia fines del 2019, en el contexto post-estallido social, donde de alguna forma como que había una mirada un poco más condescendiente con este tipo de acciones. Un laissez-faire. Justamente, que justificaban la necesidad o el derecho a la vivienda, de alguna forma como que justificaba este tipo de acciones. Y tenemos una toma con cerca de 800 familias, también es bastante grande, además que está en una zona de exclusión por riesgo aluvional. Fue una zona que fue azotada el año 93 en la Florida por un aluvión que se llevó la vida de 26 floridanos. Y es una zona que definió la autoridad, por supuesto, por el riesgo que representa, que es una zona de exclusión, no pueden haber vivienda en ese sector. Y se instalaron, ya llevan cuatro años ahí. ¿Y sigue aumentando la toma? Está más o menos acotado porque el lugar es un lugar que está básicamente circunscrito a una quebrada y a un sector residencial, que es la prisión leyera en el caso de la Florida, pero efectivamente tenemos una situación bastante compleja ahí, porque incluso los propios dirigentes que de alguna forma se han ido organizando dentro de este asentamiento irregular perdieron el control, porque de las 800 familias que hay ahí, solo un grupo acotado va a poder acceder a una solución habitacional vía subsidio, por supuesto, porque hay otras, por ejemplo, personas que o tienen una vivienda o eventualmente están fuera de los rangos de vulnerabilidad que establece el Estado para la asignación de un subsidio, y un número importante de población migrante que está en la absoluta irregularidad. Y esas personas, por supuesto, no van a poder acceder a una solución habitacional. Y alcalde, ¿qué es lo que pasa cuando sale, imaginemos, le dan a un porcentaje, le dan la posibilidad de un subsidio, de postular a una casa? ¿Qué pasa con esas casas? ¿Son tomadas nuevamente por otras personas o logran reducir la toma? ¿Qué es lo que pasa cuando ocurren estas lo que cosas? hemos visto nosotros, porque efectivamente las tomas, los campamentos, de alguna forma era un fenómeno que fue a la baja durante muchos años y tuvo un crecimiento bien exponencial en los últimos años, era que tú lograbas, cuando ofrecías una solución habitacional, recuperar ese espacio.
Hoy la práctica funciona de una manera completamente distinta, porque vemos que incluso se comercializan esos lotes. Como tú bien decías, la toma de San Antonio, ahí hay un trabajo de planificación, o sea, no es un asentamiento propio de los años 60 o los años 80, sino que se nota que hay una planificación, entre comillas, urbana. ¿Sí? Hay calles definidas, los lotes están perfectamente medidos, o sea, los polígonos están definidos, entonces claramente hay caminos. Hay caminos, hay, bueno, ya prácticamente un sistema alumbrado irregular, por supuesto, pero hay una cierta planificación. Entonces, como tú bien señalas, probablemente hubo personas que lucraron directamente con esto a través de la venta irregular de esos lotes. Bueno, sí. Acuérdate el asesinato que hubo del dueño de los predios que se tomaron y que él los pidió de vuelta y lo mataron, también en la quinta región. Así es. Ahora, ¿cómo se hace cargo la alcaldía o ayuda a la alcaldía en una decisión como la que hizo la Corte de desalojar a estas familias? ¿Qué puede hacer la alcaldía o está con las manos atadas? Mira, en general las facultades que tienen los municipios en materia de vivienda son bastante acotadas, porque es una responsabilidad que recae en primera instancia en el Ministerio de Vivienda a través del Servio. Pero yo siempre digo que me parece lo más relevante es hablar con la verdad o decirles la verdad a esta persona. En el caso de la Florida, como te señalaba, solo un porcentaje menor va a poder acceder a una solución habitacional. Y respecto a aquellos que no, por las razones que te indicaba, señalarles expresamente, ustedes no van a poder acceder a una solución de vivienda. Y en definitiva también nosotros tenemos que cumplir con el mandato legal y particularmente resguardar el derecho a la vida y la integridad física de esas personas, porque imagínate el día de mañana se activa esa quebrada por riesgo aluvional y se genera un aluvión. Lo van a ir a buscar usted, alcalde. Por supuesto sí, que eventualmente incluso podría tener algún tipo de responsabilidad penal por la omisión o por la negligencia. Va a tener que poner un cartel ahí. Justamente. Sí, o sea, aquí no pueden... recuerden ustedes lo que pasó lamentablemente hace un poquito más de un año con los incendios en Viña del Mar, donde en definitiva habían muchas de esas viviendas que estaban en zonas enquebradas, zonas de exclusión también, y finalmente fallecieron más de 130 personas. Entonces me parece que es sumamente relevante de alguna forma restablecer el imperio de la ley. Y eso creo que es el tema de fondo. Desde el municipio. A ver, desde el municipio nosotros en particular tuvimos una serie de reuniones en una primera etapa con los allegados que estaban organizados y que ellos sí podían acceder a una solución habitacional. Incluso el municipio estuvo dispuesto a generar una solución de transición a través de una asignación de recursos, por ejemplo, para buscar un terreno y generar viviendas de alguna forma como de transición mientras se construyen las viviendas definitivas. Todos sabemos que la asignación de un subsidio toma tiempo y desde luego la construcción de un proyecto habitacional también podrá tomar 2 o 3 años en el mejor de los casos. Y en ese periodo, por supuesto, la municipalidad incluso estaba disponible a efectuar una inversión importante justamente para poder generar ese espacio para un barrio de transición que se ha denominado. Esta fue una propuesta que nació del propio Ministerio de Vivienda. Pero en lo inmediato... Pero es algo parecido como a los departamentos que estaba haciendo el exalcalde Lavín en Las Condes, ¿o no? No, porque el proyecto del exalcalde Lavín dice relación con un proyecto de integración social. Esto básicamente son un terreno que a través de soluciones modulares se puede ofrecer una alternativa de vivienda temporal. Como un arriendo. Una especie de arriendo que puede ir entre 1 a 3 años mientras se construye la solución definitiva. Pero la necesidad inmediata justamente es que esas personas salgan de esa zona porque, como te señalaba, representa un riesgo aluvional inminente, por supuesto, y ahí está en riesgo la integridad física y la vida finalmente de esas personas. Acaba de incorporarse al panel la alcaldesa Karina Delfino. Hola, alcaldesa, socióloga de la Universidad Católica, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Quinta Normal. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias. Estábamos hablando aquí con el alcalde Daniel Reyes sobre el tema de las tomas de San Antonio, que ahora en 7 días más se debe desalojar a 4.000 familias, 10.000 personas. En su comuna también hay tomas. ¿Cuántas personas? Ya no hay. Ay, ya no hay. Sí, ya. O sea, suerte. Solamente usted, el alcalde Daniel, tiene ese problema. Bueno, hicimos un proceso largo. Nos demoramos como 1 año y medio. Y finalmente erradicamos las 3 tomas de terrenos que teníamos en Quinta Normal. Vivían cerca, no eran tantas familias, por cierto, eran cerca de 100 familias, 300 personas. Ah, ya. Y dimos subsidio de arriendo para las personas que podían categorizar, porque igual habían algunas personas que eran extranjeras en condición irregular. Justo lo que entonces ahí ahí no hay ninguna posibilidad de, obviamente, ninguna ayuda ni municipal ni del Estado. Y ahí lo que hicimos fue disponer un albergue
Y también hicimos ayuda para los animales que quedaban en el campamento, que es otro tema. Cuando generalmente uno saca estas tomas irregulares, queda mucho animal que anda dando vueltas muchas veces por las comunas, entonces también es un problema. Sí, de hecho había un reportaje, de Clinic fue el que no me acuerdo, pero Exante, no me acuerdo, uno de esos que decía que la cantidad de perros que había en la toma de San Antonio era impresionante. Es que es un problema porque además quedan ahí, entonces, bueno, es un tema. Nosotros sacamos 60 perros y gatos de las 3 tomas. Y un proceso muy complejo, porque obviamente después de tanto tiempo la gente también se arraiga en el lugar, entonces no es tan fácil sacarlo, no es que uno le diga se tiene que ir y se vayan. ¿Cómo lo hace, alcalde, para que no se vuelvan a tomar el lugar? No, nosotros, hicimos un proceso largo de hablar, fui yo varias veces, les decía que no podían estar ahí, que tenían que irse, después nosotros entregamos subsidios de arriendo y ahí la gente se empezó a ir a medida que se iban concretando los subsidios de arriendo, les hicimos firmar un compromiso, entonces los que recibían el subsidio de arriendo se iban al tiro, y con traslado de la municipalidad, etcétera, hicimos un trabajo bien coordinado, largo, de 1 año y medio, y al municipio igual le salió costoso porque nosotros hicimos la demolición y el cierre y la vigilancia. Ah, claro, porque entonces, sale una familia y hay que demoler al tiro. Entonces demolimos la parte que era bienes nacionales, que al final bienes nacionales la pasó al municipio. F demolió lo suyo, que también el tema de las propiedades es un tema, y el Servius su propiedad, que eran 3 propiedades. Bueno, usted fue la Florida la que comenzó con el tema de la demolición de las casas narco, me acuerdo. Sí, efectivamente ahí fue en un contexto distinto, utilizando obviamente las herramientas que entregaba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que procedimos con la demolición, pero como bien dice la alcaldesa Delfino, justamente cuando uno saca, por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco un incendio en la toma, hay gente que salió, habilitamos un albergue, y cosa curiosa, habilitamos un albergue que tuvo un costo importante para la municipalidad y llegó una persona. Sí. Ah, porque no se quieren ir de ahí. Sí. A nosotros igual nos pasó en el albergue, al final tuvimos como una familia y terminó siendo un albergue para personas en situación de calle. Entonces al final hoy día igual tenemos personas, pero son en situación de calle y no de las familias de la... Entonces ahí viene la pregunta de rigor y uno dice, bueno, pareciera ser que estas personas tenían una red de apoyo o un lugar donde vivir. Bueno, las tomas de la quinta región, leía que varias eran segunda vivienda. En la toma de quinta. Bueno, ese es un fenómeno cerca de Orcón, habían visto una toma en la de Orcón y que habían sido, no la de San Antonio, pero había una cerca de Orcón que habían hablado según. Igual el tema de las propiedades es complejo porque la toma de un terreno particular igual tiene un juicio por medio, aun cuando haya esta nueva ley, que el juicio también se demora, no es como tan inmediato. Entonces yo creo que cuando alguien se asenta en un territorio, ya sean 1 o 2, 3 familias, si uno no las saca al tiro, eso crece y crece y crece. Como lo está pasando en Maipú. Como lo que pasa en Maipú, en San Antonio que hemos visto, en Cerrillo, en Lampa. De hecho, muchas de las familias que se iban de Quinta Normal, muchas manifestaban que se iban a Lampa a vivir, las que no tienen posibilidades de tener nada. Igual es un tema también la migración irregular, porque al final están en Chile, muchas veces tienen un trabajo estable, formal, pero donde no están regularizados, al final andan dando vueltas así como porque no tienen papeles, entonces no pueden arrendar, no pueden menos comprar, obviamente. ¿El tema es muy importante en Quinta Normal? De la migración irregular. Estaba sentado, yo diría, principalmente en los campamentos, pero nosotros igual nuestras casas son grandes, porque son antiguas, cerca del casco histórico, entonces muchas de ellas se han muerto los dueños, quedan sucesiones gigantes y las casas las hacen arriendo irregular, o a veces se las toman y ahí pasa de todo. Y ahí hemos visto también muchas personas que están en condición irregular. ¿Y la Florida está También tenemos algunos sectores de la comuna que también son terrenos muy grandes, donde tú puedes encontrar tranquilamente 7, 8 familias viviendo en el lugar justamente en condición de irregularidad. Y ahí básicamente la municipalidad ni el Estado no tiene muchas herramientas para poder asignar algún tipo de beneficio a esas personas, porque están obviamente irregulares, y como bien dice Karina, igualmente van generando redes. Nosotros el fenómeno de la toma de alguna forma fue un grupo de vecinos que no encontró respuesta, particularmente en Peñalolén, y llegaron finalmente a tomarse este terreno que te señalaba yo, que está además en una zona de exclusión por riesgo aluvional.
Y ahí obviamente el primer deber que nosotros tenemos es resguardar la integridad física y la vida de esas personas, porque como te decía, el día de mañana, si llega a ocurrir una desgracia, al primero que van a, por supuesto, responsabilizar es al alcalde. Sí, eso igual iba a decir, porque nace obviamente de una necesidad. Si al final la gente que vive ahí surge también no encuentran, muchas veces, o sea, en el caso nuestro era porque eran 3 tomas de distinta índole. Unas por su condición migratoria irregular y otros estaban asociados a unas industrias, empresas de reciclaje. Entonces estaban las empresas de reciclaje completamente ilegales y la gente viviendo al lado de las empresas de reciclaje, porque en el fondo les daban como el insumo a esas empresas de reciclaje. Entonces al final todo surge como desde una necesidad no cubierta por el Estado, pero que si uno la deja como sin tomar decisiones pronto, esto se agranda y con riesgos, con seguridad también, porque se puede, como decía el alcalde, incendiar, ahí viven niños muchas veces, entonces también se pone en riesgo la vida de las personas. Quería tocar otro tema con ustedes, alcalde. Yo sé que las alcaldías trabajan bastante con la Corfo, ¿no? En temas bueno, la Corfo tiene muchísimos programas para mujeres, para pymes, para emprendedores. Y lo que pasó esta semana fue que The Clinic, de hecho, fue el que sacó el tema, que son los traspasos que hizo la Corfo al gobierno, que puede haber implicado alguna disminución en el patrimonio fiscal. Ahora, para dar un poco un contexto, esto fue en el 2023, el Ministerio de Hacienda requirió traspasos extraordinarios de la Corfo por más de 3.4 billones. Estamos hablando de más o menos el 4% del PIB. De estos 3.4 son en general ingresos que fueron adicionales, que es por las inversiones que tiene la Corfo en el litio. Entonces, se entiende de que tienen que irse a Hacienda. El tema es que lo primero fue de 1.9, pero el destino fue a Hacienda para gasto general. Y lo que se hace es, antiguamente, las administraciones, se hace lo mismo, pero para gastos que son identificados. Por ejemplo, capitalizar metro, pagar el COVID, entre otras cosas que son emergencias. Entonces, pero después hubo otro pedido por 1.500 millones de dólares, y estamos hablando de cifras muy importantes, que estos sí ya habían sido metidos dentro de los estados financieros de la Corfo, y esto podría haber significado alguna disminución en el patrimonio financiero. Entonces, esto ha sido una noticia que ha pegado bastante. El ministro Marcel tuvo que volver de sus vacaciones, ha salido el ministro Grau a hablar, ha salido, la verdad es que la mitad del gobierno a hablar sobre el tema. Entre esos, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, quien se abstuvo a votar en el último traspaso de plata de la Corfo a Hacienda, o sea, de que no le gustaba la idea, no le gustaba. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo lo ven desde el Partido Socialista y desde la vereda opuesta, alcalde? Bueno, yo creo que estamos hace rato en un problema respecto al endeudamiento que tiene Chile y también los problemas presupuestarios, que no viene solamente este gobierno, sino que se viene arrastrando ya hace un tiempo producto de la expansión del Estado sin generar obviamente mayor recaudación. Y probablemente eso también responde a aquello, que en el fondo el Estado necesita recursos, nosotros lo vemos, los municipios necesitamos recursos, y el Estado lo saca las mismas, en el fondo, impuestos y recursos que genera, y hemos visto también reducciones presupuestarias que afectan a nosotros mismos los municipios. O sea, la Subdere tiene una reducción presupuestaria en algunos de sus proyectos que van dirigidos a los municipios, a los gobiernos regionales se les redujo el 5% en algunas de las partidas. Entonces, efectivamente, estamos en un proceso de restricción que en el fondo tiene relación con un problema, yo creo que más de fondo, que el otro día escuchaba un programa de Landerreche con Briones, que en el fondo es cómo crecemos, o sea, cómo generamos un crecimiento que permita que esta deuda o estos gastos más grandes que tenemos y estas inversiones también que hacemos públicas se puedan sostener en el tiempo. O sea, estamos hablando
de la misma reforma a las pensiones, la misma reforma educacional que tiene costos grandes de la presidenta Bachelet, pero que están bien dirigidas, pero que en el fondo tienen que tener, por cierto, sostenibilidad financiera. Entonces, yo creo que estas sacadas de platas de Corfo tienen un poco relación justamente con eso. la entidad que tiene que empujar la productividad y el Exacto. crecimiento del país. O sea, le estamos sacando al que se supone que es el motorcito del país. Claro, probablemente es porque ahí donde están generando estas utilidades, entonces efectivamente se están sacando recursos para poder dar respuesta a también lo que hemos hablado, o sea, dar respuesta en vivienda, en listas de espera de salud, en temas de educación, de infraestructura, o sea, hay muchos temas que están pendientes. Claro, pero eso requiere ingreso permanente. Y los recursos son finitos. Y este Exacto. ingreso no es permanente. Ahora, igual, Es una política de generación de ingresos no es solamente una reforma tributaria, también hay otros temas que hay que ponerle, yo creo que más reflexión respecto a, por ejemplo, la misma como modernización del Estado, cuánto se demoran los proyectos, si los proyectos finalmente dan empleo también. La permisología. Sí. Está demasiado interesante. Vamos a seguir de vuelta de comerciales con este tema. Estamos con los alcaldes Karina Delfino de Quinta Normal y Daniel Reyes el alcalde de La Florida. Entonces vamos a comerciales junto a Municipios por Chile y volvemos en unos minutitos. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Regresamos a Chile Público con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, www.municipiosporchile.cl. Nos puedes ver y escuchar en www.radioagricultura.cl, en nuestro sitio en YouTube, donde se graban todos los programas y se suben diariamente todos los programas que puedes escuchar en la Radio Agricultura, en el canal 182 en Sapin TV y en el canal 143 de GTD. Seguimos hablando de actualidad y política con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y con el alcalde Daniel Reyes de La Florida. Estábamos recientemente conversando sobre los desconocidos traspasos de Corfo al gobierno por 3,4 billones, billones de pesos, que son 3.400 millones de dólares más o menos, pensando en el dólar a Luca, que implicaron, se supone, que una disminución en el patrimonio de la Corfo, y que eso va a entrar en una investigación por Contraloría. Alcalde Daniel, ¿cuál es su opinión sobre esto? Yo diría que hay dos temas. Uno, como bien planteaba Karina, el tema de fondo, que es cómo volvemos a crecer. La única manera finalmente que podamos hacernos cargo del mayor gasto público es justamente volver a crecer. Y las proyecciones que hace el Banco Central son bien lapidarias, la verdad. O sea, crecer al 1,7% de aquí a 10 años más, 1,7 anual. La verdad que eso no debiera de verdad ponernos la primera necesidad es retomar el crecimiento. O sea, y con una inflación al 4, eso sin quiere duda, decir que técnicamente para no estamos creciendo, nos va a demorar más de 50 años en doblar el PIB. Y particularmente respecto a los traspasos de la Corfo, lo preocupante de este tipo de traspasos ha existido antes, es real. Efectivamente, cuando hay mayores ingresos, en este caso por excedentes del litio, se da este tipo de traspasos. Pero como tú bien señalabas, acá se está cubriendo gasto corriente con un ingreso que no es permanente. Entonces, ahí hay un tema, por supuesto, de fondo que se suma, y yo tengo una mirada, por supuesto, crítica respecto a lo que ha sido la gestión de Hacienda. Bueno, en este caso la DIPRES, también hace poco vimos justamente un error de cálculo respecto del déficit de un 1%. La gente de repente escucha un 1%, pero son 3.000 millones de dólares. Y yo siempre trato de llevarlo al ejemplo concreto. 3.000 millones de dólares son 30 kilómetros de metro nuevo que uno podría hacer. Entonces, efectivamente, estas proyecciones todo el año pasado los economistas y ha sido una constante efectivamente estos errores de cálculo que finalmente pegan donde más. Están muy mal hechas las proyecciones, sí, claro. muy mal hechas. Para ser la mejor directora de presupuestos del mundo mundial. Entonces, aquí hay un tema con el alcalde Desbordes, alcaldesa, sobre una fiesta venezolana en el Parque Quinta Normal, que se supone que no, que el alcalde dijo que no, pero están vendiendo entradas. ¿Cómo es esto? Bueno, el Parque Quinta Normal es de Santiago, no es de la municipalidad de Quinta Normal, por desgracia. ¿Y está porque está en el límite? No, cuenta la historia, seguro que nosotros lo hemos reconstruido, que bueno, el Parque Quinta Normal es el primer parque planificado de Sudamérica.
el parque como primero que se planifica en términos de las especies de árboles, del mismo como con inversión extranjera, como el invernadero. Entonces es un parque que es muy bonito y que además como que alojó muchas familias en visitas que hacían familiares los fines de semana durante mucho tiempo. Y al ladito se construye ya hace 100 años la Basílica Lourdes, que esa sí pertenece a Quintana Normal, que es una basílica muy icónica. Bueno, cuenta la historia que a fines de los años 80, nosotros, Quintana Normal, pertenecía al parque, pero Santiago pagaba las cuentas. Entonces, en dictadura, el alcalde dice, o no, en realidad como el ministerio dice, bueno, si el alcalde de Santiago paga las cuentas y está en Quintana Normal, entonces ahora todo va a ser hasta de Santiago. Entonces en dictadura pasa el Parque Quintana Normal a ser administrado por la Comuna de Santiago y pertenecer a la Comuna de Santiago ya formalmente. Entonces llevamos todos estos años sin ser nosotros como, o sea, sin que no sea nuestro el parque, pero todo el mundo nos asocia a nosotros el parque. Pasa sí, algo, me escriben, Normal, claro. Obvio, pasa algo. Y de hecho la comuna tiene el nombre por el parque, Quinta Normal. Y bueno, pasa algo, me escriben, cuando de todo, pues, pasan asaltos o pasa algo como ahora lo de la fiesta, etcétera, al tiro los vecinos así como, oiga, alcaldesa, haga algo con esto, no sé qué, bla, bla, y bueno, no es de nosotros, de la Muni Santiago. Yo creo que ahí tiene que ser bien fuerte nomás la fiscalización coordinada con Carabineros. Si es un evento que no está organizado nomás, pues no tiene permiso, no tiene por qué funcionar. Entonces ahí yo creo que el alcalde de Santiago está bien en lo que está haciendo. Usted tuvo una fiesta parcelazo, así como la que hubo en San Bernardo, parece que tuvo que desmantelar también, ¿no? Bueno, en la Florida nosotros tenemos un sector que está cercano hacia la precordillera, donde básicamente hay parcelas, hay parcelaciones, terrenos de 5.000 metros, donde efectivamente, sobre todo en época estival, vemos un fenómeno, paseos de curso, piscinas que se arriendan de manera irregular, y también estas fiestas que se convocan por WhatsApp o por redes sociales, donde no indican el lugar y finalmente de sorpresa lo desarrollan. Y yo me tocó fiscalizar una y de hecho procedimos a intervenir, desde luego el decomiso de los equipos de amplificación, pero lo llamativo, lo de fondo, porque yo personalmente fui a este proceso de fiscalización, la cantidad de papás y mamás que yo veía que iban a dejar a sus hijos. Y yo se los reproché a algunos de ellos, decía, pero ustedes están llevando a sus hijos a un lugar que es ilegal. O sea, ustedes exponen a sus hijos a que eventualmente ocurra ahí una pelea o lo que sea. Entonces, hay un tema harto más de fondo. Yo lo he tratado de plantear en todas las instancias públicas que he tenido. O sea, la primera pregunta, si queremos de verdad cambiar el rumbo del país, es ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por vivir en comunidad? Y lo primero de ellos, ¿cómo me hago responsable yo como papá o como mamá de que mi hijo no vaya a ese lugar? Algunos me decían, no, es que yo no sé. Bueno, salió en todas partes. Jóvenes de 15 años, claro, 16 años. Entonces, efectivamente, y bueno, los disfrazan de cumpleaños. Yo llegué y era medio tragicómico porque habían 500 jóvenes cantando cumpleaños feliz, ficticio, por supuesto. Después funas por internet, por supuesto. Entonces es un tema bien complejo, pero nosotros hemos tenido una postura bastante sostenida en el tiempo. O sea, si no tiene permiso, como bien dice la alcaldesa Delfino, no se puede desarrollar, simplemente sea de quien sea. No se puede, así de simple. Hay que retomar justamente el cumplimiento del imperio de la ley, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, por supuesto. Así es. Y bueno, veamos como como último tema, se nos viene marzo. Y los alcaldes, me imagino, con los colegios debe ser un tema importante. ¿Cuándo empiezan? Si no me equivoco, las clases empiezan el 3 de marzo. El 3 de marzo, pero nosotros entramos el 27 de febrero, los 27 y 28 entran los profes ya 27 perfecto. En realidad. Cómo hacer sus planificaciones y todo ya para el año. Y justamente que usted decía, alcaldesa, el tema, por ejemplo, de las vacunas y todo eso se ve con los colegios. Sí, claro, uno coordina muchas cosas, por las vacunas, durante estos meses igual, a pesar de que a lo mejor los colegios no están funcionando entre comillas, probablemente al alcalde le pasa lo mismo, pero uno arregla las escuelas, le hace mantenciones, sobre todo el tema de baños, que siempre como es un tema bien complejo, entonces a pesar de que a lo mejor no reciben niños, los colegios igual siguen funcionando de alguna manera, en este otro término, digamos, o en esta otra como función que tienen los equipos durante estos meses. Pero hay que estar preparados para marzo recibir a los niños y ya que empiece toda la vorágine. Sí, Santiago colapsado, transporte, taco.
tengo dos chicos, así que estoy preparándome para marzo, estoy gritando. ¿Y usted, alcalde, alguna novedad para marzo, para la vuelta de clase? No, efectivamente, nosotros también estamos en pleno proceso de puesta a punto de los colegios, limpieza, pintura. Entonces, febrero, aunque la gente no lo crea, es una época muy intensa respecto al trabajo, particularmente en infraestructura, porque los docentes también parten el día 27 de febrero a la espera del inicio del año escolar el día 3, pero estamos en todo el proceso previo, o sea, planificando, por ejemplo, la entrega de becas escolares, de artículos escolares, de uniformes. Entonces, hay un trabajo particularmente intenso, con coordinación, obviamente, con las zonas más críticas desde el punto de vista del tránsito vehicular, de la congestión. Los primeros días en los colegios es habitual que los papás quieran ir a dejar a sus hijos. Entonces eso significa que van en auto y generan problemas de congestión bien complejos. Entonces estamos en un trabajo de coordinación con las direcciones de tránsito, seguridad ciudadana, carabineros, por supuesto. ¿Cuántos colegios tienen? Tenemos 25 colegios y 15 jardines infantiles ¿Y municipales. normal? Nosotros tenemos 19 escuelas y liceos y tenemos 8 jardines infantiles. No, si igual es harto. Sí. ¿Ustedes cuándo pasan al SLEP? Debiéramos pasar el 2027, pero ahí está. 2027 ya en marcha. Sí. A nosotros el 2026 se supone, pero siempre. Sí, parece que está ahí medio. Uno nunca sabe hasta el último, así es que bueno, nosotros nos han cambiado 2 veces ya la fecha de vigencia. ¿Y quieren que pase el SLEP o no quieren que pase el SLEP? O sea, yo creo que está bien que lo administre un ente que no seamos los municipios. Independiente de todo el amor, cariño que uno le pueda poner, no todos los municipios lo hacen igual, no todos los municipios se gastan la plata responsablemente, entonces está bien. Pero si solo es un cambio sostenedor, yo creo que hay que revisar el sistema, porque al final uno ve los vicios que tiene el sistema educativo. O sea, de lo mismo que hablábamos, de los proyectos se demoran. Yo llevo tratando de reconstruir un colegio 4 años y poniéndole plata, esfuerzo, equipo. Y no puedo, porque en las idas y vueltas del Ministerio de Educación son demasiado. O sea, tienes 10.000 revisiones, cada una de las revisiones se demora una eternidad. Te revisa el nivel regional, te revisa el nivel central, pasa de un ministerio, pasa al otro, te observan del otro ministerio. No, es terrible, de verdad. No, o sea, es una teleserie. Sí, yo estoy en un proyecto de hidrógeno verde y me imagino lo del SEA, pero está muy igual. No, es horrible. Y yo le digo a los apoderados, a los niños, porque ellos alojan, entre comillas, pero su colegio está en otra escuela. Y obviamente quieren puro tener su escuela, po. Y yo les explico todo este proceso y me miran con una cara de que ¿qué me importa a mí? Reconstrúyame el colegio. Además que no lo entienden, porque no, dicen ustedes es como, te póngase de acuerdo, mismo, claro. Porque es como, no, que pasa o sea, yo mismo lo veo como que pasa la Secreduc y después pasa la DEP, que son los dos del mismo Ministerio de Educación, y yo misma digo, ¿por qué se ponen de acuerdo y me observan una vez? Después pasa la MDS, se devuelve al Mineduc, me observan de nuevo. ¿Y eso no está dentro del proyecto de permisología del ministro Grau? Lo hemos hablado varias veces y de hecho lo hablamos cuando fue a la asamblea con alcaldes, y que estuvo el presidente de la República, también lo hablamos, y dijo que hay muchas cosas que no son leyes, son criterios y tramitaciones. Entonces en eso estamos como tratando de ver con la ministra también. Que a propósito ahora hubo una pequeña como cambio en el Servicio Nacional, el Sistema Nacional de Inversiones. Entonces a propósito de eso volvimos como a este mismo tema. Pero es un temazo. Sí, o sea, arreglar un baño de una escuela, yo me demoro en promedio con platas Mineduc 1 año y medio, entre que uno levanta la necesidad, hace el proyecto, las ida y vuelta. Un baño, o sea, un baño, claro, que los niños muchas veces no pueden ir al baño, y que es un proyecto de emergencia, que se llama, de emergencia, se demora más de 1 año. Entonces al final, si eso mismo continúa estando en el SLEP, al final el funcionamiento va a ser lo mismo. Y ese tipo de cosas hay que, yo creo que ponerle ojo, trabajo, voluntad, que en el fondo podamos ir. ¿Tiene la misma visión? No, sin duda, cuando uno postula proyectos, tal como dice Karina, puede tomar 4 o 5 años, los presupuestos quedan desfasados, entonces cuando quieres ejecutar no te alcanzan los recursos, obviamente. Ya ir a pedir más plata, otro tema. Ir a pedir una reevaluación del proyecto, entonces terminan egresando los niños de cuarto medio y dicen, bueno, usted me ofreció, me matriculé a mi hijo acá con la expectativa de que modificaran, cambiaran o remodelaran el colegio, y salí y el colegio sigue igual. Entonces a nosotros nos pasó algo que es de verdad trágico, sinceramente, no tiene poco de llamativo, pero el colegio obviamente por el deterioro que estaba fue perdiendo matrícula, como es evidente, y nosotros desarrollamos un proyecto de reposición para una matrícula estimada.
como el colegio estaba en mal estado, fue perdiendo matrícula. Cuando había que construirlo, ya no tenía 1000 alumnos, sino que tenía 600. Entonces dice, bueno, va a tener que reevaluar el proyecto porque tiene que adecuarlo para 600 alumnos, y eso significa empezar todo el trámite de nuevo. Y eso es en la etapa de asignación de recursos. Después tú tienes que obviamente iniciar un proceso de licitación, y luego en la construcción ahí tienes Pero qué paciencia que tienen. O sea, ahora tenemos un jardín infantil que se supone que ya que está en toma razón de la Contraloría, que eso no es de nosotros. Esa lo está tramitando la Junji. Lleva 5 años. Un proyecto de reposición de un jardín infantil que nosotros estimamos que son como 1000 niños en lista de espera de jardines infantiles. Entonces, al final, yo siento como que la política pública se demora tanto y no va acorde a las necesidades de las personas, porque al final muchas veces están los recursos, porque el Ministerio de Educación tiene recursos asignados para emergencia, para conservación, pero estas tramitaciones eternas no hacen que finalmente los proyectos salgan. Creo que por eso adoro tanto al exministro Mañalich. Yo me imagino, sé que no es por él, que entraba a patadas con las puertas nomás y ponen la cama para el de COVID. Parece que no funciona de otra forma nomás, para lo patrón de fondo nomás. Pero yo creo que igual el COVID hizo como tener una visión bien unitaria y transversal de la urgencia, y que yo creo que falta a veces en otros aspectos, como en el tema educativo. Como que en el fondo sacar de lado todo lo que nos divide y poner lo que nos une. Y yo creo que no hay nadie que te pueda decir algo distinto a esto de la infra, que es un tema que llora poder echarle mano. Y indistinto del gobierno, porque yo viví esto mismo con el gobierno de Sebastián Piñera, que cuando me tocó asumir a mí estaban ellos, y después con el gobierno de Gabriel Boric. Entonces al final no es un problema de los gobiernos, es un problema del Estado, de cómo finalmente funciona el Estado. El funcionamiento del Estado. Salgamos un poquito de los gobiernos locales y hablemos de la política. Se supone que hasta el 15 de marzo espera el Partido Socialista a la presidenta Bachelet. Es que nosotros tenemos elecciones el 16 de marzo. Aprovecho de pasar el dato porque soy candidata al Comité Central Nacional. Mucha suerte, alcaldesa. Sí, pues el 16 de marzo son nuestras elecciones internas, que se elige el comité central total, digamos, y el comité central elige la directiva en un comité central, que eso debiera ser la semana que sigue. O sea, durante marzo nosotros deberíamos tener resuelta nuestra directiva. Ya, pero se supone que la candidata presidencial o el candidato presidencial debiese estar antes o después de las elecciones. Algunos dicen que después de las elecciones. Ya, o sea, durante marzo. Tiene más tiempo en rango la expresidenta. Ahora, igual el día de la elección uno ya sabe quiénes van a ser la directiva. Entonces va a ser durante las 2-3 primeras semanas de marzo probablemente. Y el PS definitivamente está tratando de que sea el expresidente de Bachelet. Sí, o sea, yo creo que es una candidata que genera unidad, transversalidad en nuestro sector. Yo creo que ella puede lograr cosas que a veces uno cree que son imposibles, se puede lograr con ella, pero ha dicho tantas veces que no, que también es bueno, hizo lo mismo para la segunda vez. Yo creo que la segunda vez lo tenía armadito, estaba diciendo que no, pero ya lo tenía armadita su campaña. no sé. Yo me imaginaba así como Jesús llegando ahí en la semana antes, que había que llegar con las ramitas para pedirle que fuese candidata. Pero y el PS, bueno, aparte de la expresidente Bachelet. No, es que yo creo que se abre la discusión, pero por ejemplo la ministra Carolina Toá yo creo que también tiene asidero en el Partido Socialista, porque además siempre nos hemos tratado de mover juntos con el PPD. Claro. Si bien no somos el mismo partido, pero somos partidos muy, muy hermanos, entonces nos tratamos de mover juntos y yo creo que sería una buena alternativa. ¿Y le gusta más la PPD de Carolina Toá o el PS Mario Marcel? Es que también Mario Marcel ha dicho varias veces que no. Pero la presidenta Bachelet dice que no todo el día. Igual la estamos esperando, ¿no? Pero no sé, yo creo que el ministro tiene menos ganas. Además que está cansado. Y tiene hartos problemas. Sí, pobre. Pero es una buena gestión. Yo creo que ha sido como el mejor arquero de la selección chilena que hemos tenido en la vida, porque el pobre está todo el día atajando goles, que viene este ministro y que él ataja goles. El contrafactual hubiese sido terrible, así que yo por eso lo voy a apañar siempre al ministro Manuel Marcelo. Y
en Chile Vamos. ¿Qué vamos a hacer en Chile Vamos? Por Dios. Buena pregunta. A usted sobre todo nos podría hablar. ¿Qué vamos a hacer con el candidato exalcalde Carter? Sí, va, no va, quiere sí. primaria, no quiere primaria. Me imagino. Ahí estamos. ¿No es jefe de campaña claro, real? Sí. Uno mira con cierta envidia. Gracias. Real. No, pero uno mira con cierta envidia la discusión que da la centroizquierda, porque efectivamente incluso la presidenta Bachelet, con todos los pergaminos que tiene, han dicho que ellos están abiertos a un proceso participativo, democrático, como puede significar. La presidenta Bachelet no va a ir jamás a primaria. Pero eso sí va a ir. déjeme, mire, y en la centro derecha, el parámetro lo fijó precisamente el presidente Piñera. Habiendo sido presidente, con largueza liderando las encuestas, siempre se mostró llano a la realización de primarias. De hecho, bueno, la candidata Matei, cuando era precandidata presidencial, tuvo una visión particularmente crítica respecto de Joaquín Lavín, justamente porque no se abrió a elecciones primarias. Entonces, más allá de las discusiones de fondo, de Carter, Matei, Castro, Kaiser o quien sea, o Rincón, es finalmente cómo nosotros construimos un proyecto político con vocación de mayoría en la centro derecha, y yo creo que es elemental y esencial que existan procesos democráticos. Ciertamente la primaria es indispensable, Sin duda. pero el exalcalde Carter va a la primaria sí o sí, supongo. O sea, si hay primarias, por supuesto, pero si no hay, desde luego que uno tiene que evaluar opciones distintas. Pero en definitiva también uno ha visto que se generan como condiciones imposibles de cumplir. Entonces, haremos una primaria si en realidad participa desde Cast hasta no sé cuánto. Bueno, Cast ya ha dicho que no va a participar. Sí, pero por ejemplo, ustedes, me refiero a ustedes, a usted y el exalcalde Carter, cuando piensan en una primaria, piensan en una primaria desde demócratas hasta Kaiser, Johannes, no Axel, de Johannes Kaiser. O sea, o están pensando en alguien que esté más parecido a ustedes, pensando en Chile Vamos, Evelyn Matei, Evópoli. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Dónde ustedes están dispuestos a participar? Por supuesto que el ideal es que exista una primaria lo más amplia posible. Si pudiera ir desde amarillos, demócratas, hasta el Partido Republicano y eventualmente incluso Kaiser, también. Pero ellos han dicho abiertamente que no están dispuestos a participar de una primaria, particularmente con Chile Vamos y el sector de centro derecha, Evópoli, amarillos o demócratas. Entonces, en ese escenario, por supuesto que nosotros decimos, mire, es requisito esencial para construir este proyecto de mayoría, que exista además musculatura electoral. Si yo digo, bueno, finalmente, independiente de quién sea, hoy día, por supuesto que quien lidera las encuestas con largueza, quien tiene una mejor proyección es la candidata Matei, desde luego. Pero si la centroizquierda decide o define hacer primaria, que nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando hasta agosto, cuando se inicie ya el debate presidencial respecto a la elección definitiva. Me parece que desde el punto de vista justamente del ejercicio, de lo que significa una primaria, también es relevante poner eso sobre la mesa, porque te permite ganar visibilidad, desde luego, discutir temas de fondo. Para una senatorial, digamos. No, es que lo que pasa es que, perdón, obvia los nombres, más allá que sea Matei, Cast, Carter. ¿Qué creemos nosotros como sector político? Creemos de verdad en generar procesos democráticos lo más amplios posible que validen una mayoría social para de alguna forma revertir una gestión, a mi juicio, pésima del gobierno hasta ahora. Va a requerir un esfuerzo importante como sector político. Entonces, por eso te repito, mi opinión es desde el punto de vista del mecanismo, de las convicciones más íntimas. O sea, independiente de los nombres, creo que eso es un requisito esencial como sector político, como Chile Vamos finalmente a abrirnos a una primaria. Yo quería hacer una pregunta a mi colega. Por favor, ayúdenme, porque estar en los pantalones de Jorge Pomar es difícil aquí. Me voy a cambiar. ¿Cómo están viendo ustedes el fenómeno de Kaiser? A ver, mira, la verdad que Kaiser representa... Johannes Kaiser, sí, como el nombre, porque tiene un hermano que es bien inteligente, bueno, que es Axel Kaiser. Yo lo encuentro bien bueno a Axel, pero sí, por favor, Johannes Kaiser, la verdad que hay que mirarlo desde luego con seriedad, porque de alguna forma está recogiendo un descontento súper importante. O sea, si tú ves básicamente la adhesión que tiene hoy día el candidato del Partido Libertario, es en los sectores más populares. Entonces, efectivamente, ahí hay un elemento que todos los partidos políticos tienen que mirar con atención. ¿Cómo no hemos sido capaces? Chile Vamos, eventualmente la centroizquierda, o aquellos que tenían desafección simplemente por la política, de cómo representamos esas inquietudes. A la UDI Popular de Jaime Guzmán. La UDI Popular, que tenía ese trabajo de base a nivel de barrios. ¿Cómo no hemos sido capaces de recoger ese descontento asociado a la inmigración? ¿El alcalde Carter se hace cargo de ese nicho? Pero por supuesto, si no, todos tenemos una cuota
cuota de responsabilidad de no haber sabido de alguna forma detectar qué es lo que está percibiendo la gente en el día a día. Si finalmente hoy día está tan convulsionado el ambiente y tan crispado en materia de seguridad que tú podrías, mire, el que ofrezca el día de mañana, mire, la ley del talión, y estoy seguro que si la plebiscitamos, ganaría con el 90% de aplicar la ley del talión. Pero entonces, que ponen la típica pregunta, bueno, a todo el mundo le gustaría la pena de muerte, pero bueno, o sea, como que no podemos plebiscitar todo. Pero por supuesto que no podemos plebiscitar todo, pero cuando no nos hacemos cargo de esas inquietudes de la gente, se genera caldo de cultivo para que el día de mañana surja un liderazgo de izquierda extrema, de derecha extrema, como hemos visto fenómenos en otros lugares del mundo. Entonces, finalmente, ¿por qué ocurren esos fenómenos? Porque la clase política en general no es capaz de hacerse cargo de eso antes. Sí. ¿Tú crees que todavía no estamos en el extremo? Pero bueno, algunos verían que sí ya estamos en el extremo. No, pero sin darte cuenta imposible. puedes llegar ahí, o sea, puedes llegar a un fenómeno complejo, insisto, liderazgo como... Igual yo creo que ya hemos pasado como por un poco estos fenómenos, o sea, no han llegado a ser presidentes de la República, pero sí el fenómeno de la lista del pueblo en su minuto. O sea, los dos procesos constituyentes, claro. los dos ejemplos de... No es que la gente sea como tan de izquierda o tan de derecha, sino que más bien un descontento, sí, claro, como decía el alcalde, que se va reflejando en esto nuevo, y lo más nuevo como que genera esa adhesión. Ahora hay que ver hasta qué punto eso llega a convertirse en la primera figura de la nación, digamos, porque siempre ha sido como más electoral colectivo y no como ser presidente de la República. Alcaldesa, usted entonces a la presidenta en una primaria. O sea, yo tengo la misma convicción del alcalde. Yo creo que la expresidenta ya se sometió a una primaria. Yo creo que no tendría problema en someterse a una primaria, pero eso pasa por su decisión inicial, pues no sé si va a ser candidata. Nadie sabe. Sí, pues, pero todos los otros que están en la segunda fila están como, ya, pues decídete. Ahora no sé tampoco si los partidos van a someter a sus candidatos a una primaria también, porque también es la presidenta Bachelet, pues ha sido presidenta 2 veces. Tiene adhesión en la encuesta, entonces no sé si los partidos van a decidir llevar a sus candidatos, pero yo creo que por ella no estaría, o sea, yo creo que ella estaría abierta a someterse a procesos democráticos, pero no sé si quiere ser candidata. Ha mantenido pero si silencio. no fuese porque yo sé que alcalde usted como dijo jefe de campaña ¿ves? Sí, tenía razón. Sí, pues sí salió la noticia. Sí, pero por supuesto. Sí. ¿Te parece muy bien? Con todo el trabajo que tiene el alcalde. Pero igual, pues sí, ahí tiene convicción. Sí, si no es la alcalde, si no es Michelle Bachelet, entonces si no es Bachelet. Sí, claro, si no es Carolina Toá, entonces no hay mucha más gente. Sí, no, yo creo que sí. Ricardo Lagos Weber. No, a mí me da la impresión de que si no es la presidenta Bachelet, estos otros liderazgos se van a decidir. O sea, yo creo que la misma ministra, que tengo la mejor opinión de ella, creo que le ha tocado difícil, pero tiene un buen liderazgo. Yo creo que ella estaría disponible. Pero claro, hay que esperar la decisión de la presidenta. Ahora igual va pasando el tiempo también, si este tiempo es corto, este año. Electoral. Sí, ese silencio tiene más cara de sí que nos parece, ¿no? Sí, no sé. Sí, tiene más cara de sí que no sé. Todo el rato. Sí. ¿Ustedes creen que va a ser? Sí. O sea, es que no me imagino a nadie más tratando de darle la pelea a la exalcaldesa Evelyn Matei, que la verdad es que va súper bien y sabes que no sería tan malo, porque igual como que quizás estaba muy tranquila la derecha diciendo, ya ganamos caminando para atrás, en cambio llega la presidenta Bachelet y ahí ya empecemos a asustarnos, ya vamos a empezar a estudiar, a trabajar, está bien, poner un poquito de estrés al tema. Así es. Y no ganar por defecto, finalmente, que lo que pasaba, finalmente el fenómeno que se ha visto en los últimos años a nivel mundial, que finalmente gana por defecto, por la crítica, la visión crítica que uno pudiera tener respecto del gobernante actual. Claro, al final el not candidato, lo que pasó en Estados Unidos, pues, lamentablemente Kamala Harris era muy mala candidata y se votó por no Kamala Harris. Sí. Y ahora tenemos una bomba. Sí, pero mientras no le pongan llegó desatado. Milei al lado también. Mientras no le ponga aranceles al cobre, me da lo mismo lo que haga Trump en estos momentos. Total tocó el acero y nosotros no le vendemos al norteamericano, así que me da lo mismo. Y sigue haciendo lo que quiera, pero que no nos toque el cobre. Muchas gracias, alcaldes, por haber venido. Fue un gusto gigante poder entrevistarlo, un honor. Les deseo la mejor de las suertes a ambos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Lucho.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.